Dios les bendiga en esta hermosa noche, día número 130. Aquí vamos con la ayuda del Señor y seguimos leyendo la Biblia juntos. Hoy vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 25 al capítulo 28. Esta es tu hermanito amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia, que vamos a estar leyendo la palabra en estos momentos. Así que vamos a orar para comenzar y que sea Dios tomando todo el control y hablando a nuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día, mi Dios. Gracias porque tú eres quien nos da la fuerza, quien nos sostiene, quien nos ayuda, Señor. Tú eres, Señor amado, el que nos acompaña, Dios, en este plan de lectura. Dios mío, te ruego, te suplico que tú te sigas glorificando en nuestra vida, que tú continúes hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos recibir, Padre, cada enseñanza que tú tienes para nosotros con humildad, Dios mío. Padre, entendiendo, Señor, que tú nos estás moldeando, que tú nos estás formando y que tú quieres, Dios mío, Padre, exponernos, Señor, a esta poderosa verdad, que podamos atesorarla, que podamos vivirla, Dios mío, poniéndola en práctica para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas capítulo 25 y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para la guerra, para salir a la guerra, y tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que habían venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos?
Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: Te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y envió a Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Judá, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones,
de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos y lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Capítulo 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Capítulo 28.
De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron a comer y a beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Y en aquel tiempo envió a pedirle el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los hijos de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negueb de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despejó
Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Gloria al Señor. Hemos leído en esta hora, ¿verdad? Lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 25 al capítulo 28. Y vemos que hay, ¿verdad?, un cambio constante de lo que son reyes. Gloria al Señor. Y cada uno de los capítulos vamos viendo la historia de uno de estos reyes. Hay historias buenas, hay historias malas, pero ciertamente los vamos a ir tocando todas, ¿verdad? En el caso de Segunda de Crónicas, capítulo 25, ¿verdad? Una vez Joás muere, pues entonces entra su hijo llamado Amasías, que comenzó a reinar a los 25 años. Y estuvo, ¿verdad?, en el trono 29 años sobre Jerusalén. Y dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. No de perfecto corazón. Y quizás lo leemos y nosotros decimos: wow, pero es que perfecto de corazón es una palabra muy grande. Hizo lo recto, pero no de perfecto de corazón. Total, nadie es perfecto, ¿verdad? Pudiéramos decir estos argumentos cuando leemos esta palabra, pero amado, cuando hablamos de algo perfecto es algo que está maduro, algo que está completo. O sea que ciertamente, aleluya, cuando está diciendo que hizo lo recto, pero no de perfecto corazón, quiere decir que no completamente le había entregado su corazón al Señor, que todavía habían cosas que ocupaban el lugar de Dios en su vida. Gloria a Jesús, o que todavía habían cosas que él no estaba dispuesto a entregar, a soltar para poder agradar al Señor. Así que vemos, amado, que su corazón no estaba completamente rendido a Dios, pero ciertamente pues hizo cosas buenas, ¿verdad? Tuvo un reinado bastante positivo en esa parte. Gloria al Señor. Y vemos que Amasías se preparó para la batalla contra Edom con 300,000 y tomó 100 talentos de plata y contrató, ¿verdad? Los tomó a sueldo a 100,000 hombres valientes para que también los acompañaran junto al ejército. Sin embargo, amado, Dios, que es tan maravilloso, envió un profeta para darle una palabra de advertencia. Gloria al Señor. Y dice más: un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Gloria al Señor. Así que ahí estamos viendo, ¿verdad?, en ese versículo 6 al versículo 8, que ciertamente, gloria al Señor, le está dejando saber que Dios no está contento, que Dios no está de acuerdo con esto, ¿verdad? Que estén confiando en la cantidad de su ejército, que estén contratando, que estén buscando ayuda.
Gloria a Dios. Así que cuando le está dando esta palabra el profeta, fíjate que dice el varón de Dios y me encanta porque no menciona su nombre, pero deja saber que es un varón de Dios. Gloria a Jesús. Un varón de Dios quiere decir que es una persona, ¿verdad? Que ciertamente Dios estaba con él y que era una persona, ¿verdad? Que vivía y guardaba la palabra. Vive Dios. Así que ciertamente cuando le está dejando saber esto, el rey, ¿qué se hará con los 100 talentos de plata que le he dado al ejército de Israel? O sea, él estaba preocupado porque estas personas, el Señor no las aprobó, pero ya él había dado una cantidad de dinero, 100 talentos de plata. ¿Y cuál fue la respuesta? Gloria a Dios, le dijeron, Jehová puede darte mucho más que esto. O sea, si nosotros miramos, aleluya, la obediencia vale más. Ciertamente la obediencia vale más y ser obediente, hay ocasiones en las que ser obediente nos va a costar. Pero si lo comparamos con la desobediencia sale mucho más cara. Las desobediencias se pagan caro. Por lo tanto, amado, es mejor ser obediente. La obediencia vale mucho más, gloria a Dios. Y ya vemos que del versículo 14 al 16 vemos que llegó, ¿verdad?, a derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de los hijos de Seir, los puso ante él por dioses y los adoró y les quemó incienso. Algo que, ¿verdad?, ciertamente es indignante, ¿verdad? Vive Jesús porque él acababa de derrotar a los edomitas. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú vayas con este ejército. Amasías estuvo dispuesto, ¿verdad?, a dejarlos ir a pesar que había pagado una cantidad de dinero. Pero como le había dicho el profeta le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y así, amado, ocurrió. Amasías obedeció, despidió a los soldados, Dios les entregó la victoria, gloria al nombre de Jesús, pero entonces ahora estaba tomando los dioses de los hijos de Seir y los estaba poniendo ante él por dioses, los estaba adorando y les estaba quemando incienso. O sea, mira, amado, eso no hace ni sentido. Adorar a los dioses de un pueblo que acaba de ser derrotado, ¿será eso algo inteligente? ¿Será eso algo prudente? Aleluya. Mira, amado, ahí estamos viendo que después que tuvo una victoria, se fue detrás de unos ídolos. Eso es como aquel que, aleluya, clama a Dios para que Dios haga un milagro, Dios lo sana, Dios le da una experiencia preciosa, Dios hace algo, ¿verdad?, en su familia, y al otro día están en la discoteca bebiendo, aleluya, en el pecado, hundidos en el pecado y en la maldad. O sea, estoy con Dios, ¿verdad?, cuando me da la victoria, pero una vez tengo la victoria, ¿qué hago? Me olvido de Dios, aleluya. Así que como Amasías no quiso recibir el consejo de profetas, pues ciertamente vino una palabra de juicio para él. Y Amasías decide entonces ir a la guerra contra el reino de Israel. Sin embargo, el rey de Israel le responde, ¿para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá? Pero la voluntad de Dios, que los quería entregar a sus enemigos, pues se iba a cumplir. Amasías, rey de Judá, fue derrotado, luego sus propios súbditos conspiraron contra él y lo matan, y murió, ¿verdad?, lamentablemente, igual que su padre, de una manera triste. ¿Por qué? Porque fue traicionado por sus propios súbditos, por sus propios servidores. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que no basta con hacer las cosas correctas, necesitamos entregar el corazón. Fíjate que entregarlo completo, con un corazón perfecto, aunque ciertamente nadie es perfecto, pero eso nos habla, ¿verdad?, de que se entrega por completo. No es una obediencia parcial. Gloria a Jesús. Ya en verdad también podemos aprender, amados, que hay quien comienza bien y luego se desvía.
Por eso es que aquí es bien importante que nosotros podamos permanecer. Permanecer es vital, gloria al Señor. Y no es fácil, pero se puede. Ya en Segunda de Crónicas, capítulo 26, entra el reinado Uzías a sus 16 años y tuvo un reinado larguísimo de 52 años en Jerusalén. Dice la Biblia que hizo lo recto delante de los ojos del Señor, que, ¿verdad?, que en esos días buscó a Jehová y él le prosperó. Gloria a Jesús. Y lo creemos, amado, completamente. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos ayuda, Él hace muchas cosas en nuestra vida, gloria a Jesús. Y es una bendición, gloria al Señor, tener al Señor en nuestra vida y saber que si lo buscamos, Él, ¿verdad?, va a ser hallado, lo vamos a encontrar y no solamente lo vamos a encontrar, sino que Él también nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a prosperar. Así que vemos que ciertamente poderoso Jesús fortaleció ciudades, organizó el ejército, desarrolló agricultura, inventó máquinas de guerra, trajo prosperidad y llegó a ser muy poderoso. Gloria al Señor. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Gloria al Señor. Por alguna razón, Uzías pensó que porque él era rey, él podía abarcar cualquier posición dentro, ¿verdad?, de la sociedad. Pero, amado, hay unos mandamientos y unas ordenanzas, unos estatutos que el Señor dejó, que le reveló a su siervo Moisés, y de Moisés, ¿verdad?, fue transmitido lo que es la ley y todo eso. Entonces, amado, es bien importante que, gloria al Señor, que nosotros entendamos que esto no se trata de que yo tenga la iniciativa, de que yo tenga el deseo. Esto se trata de que si no tengo la autorización del cielo, de que si Dios no me ha llamado a eso, yo no puedo hacer algo que a mí no me corresponde. Y en el caso de Uzías, él estaba ¿verdad?, llevando el incienso en el altar de incienso. O sea, él estaba dentro, donde se supone que solamente estén los sacerdotes. Gloria al Señor. Pero vemos que, amado, como dice la Biblia, que antes de la caída viene la altivez de espíritu, pues eso era lo que estaba ocurriendo en la vida de Uzías, gloria al Señor. Fue como que se llenó, como que todo ese poder y todas esas victorias que tuvo, pues que prácticamente, ¿verdad?, le dañaron el corazón. Entonces, amado, esto es fuerte porque ciertamente rebelarse contra Dios nunca trae nada bueno. Así que el orgullo y la altivez por la prosperidad y el éxito, amados, ciegan. Tenemos que estar bien pendientes a esto. Uzías, ¿verdad?, al parecer no estaba satisfecho con la autoridad que Dios le había dado y quería agregar más, ¿verdad?, más títulos, más cargos, más cosas. Gloria al Señor, aleluya. Así que quebró la ley de Dios. Gloria a Jesús, al entrar a ofrecer incienso sin estar apto, sin ser parte, ¿verdad? Acuérdense que habían unas directrices. Usted tenía que ser de la tribu de Leví, específicamente sacerdote ¿verdad?, hijo del sacerdote Aarón, para que entonces, ¿verdad?, usted pudiera ser de esa familia y de ese linaje en el cual todos aquellos iban a poder ser sacerdotes del Señor. Vive Jesús. Aleluya. Así que vemos que entró el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes y confrontan al rey. Algo que definitivamente, amado, requiere valentía, porque no es fácil confrontar al rey. Gloria al Señor, a la persona, ¿verdad?, que está en el puesto más alto. Confrontarlo es algo difícil, pero en el nombre del Señor lo hicieron y le dijeron: no te corresponde, sal del santuario porque has prevaricado. Y dice que Uzías se enojó mucho contra los sacerdotes y le brotó una lepra en su frente y lo hicieron salir apresuradamente. Supieron que Jehová lo había herido y él fue leproso hasta el día en que murió. Tuvo que, ¿verdad?, vivir en una casa separada. Fue excluido de la casa de Dios por causa de esa enfermedad incurable.
Así que su hijo Jotam se hizo cargo de la casa real y este mismo reinó después de él. Dice la Biblia que los demás hechos de Uzías fueron escritos por el profeta Isaías, gloria al Señor, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Isaías. Pero en general, pues fue un rey muy bueno, fue un rey bueno que obtuvo muchas victorias militares y fue un constructor y un visionario. Pero ¿sabes qué nos enseña este capítulo? Que no todo el mundo maneja bien la prosperidad y el éxito. Uzías no cayó cuando era débil, cayó cuando era fuerte. Por eso es que el orgullo espiritual que llega después del éxito, amado, tenemos que cuidarnos grandemente, gloria a Jesús. Que entonces no estemos sobrepasando los límites que Dios ha puesto. Que entonces, ¿verdad? Poderoso el Señor, pues, en el caso de Uzías, ¿verdad? Que quiso ocupar el lugar que no le correspondía, pues estaba sobrepasando los límites que Dios había puesto. Ya en Segunda de Crónicas, capítulo 27, vemos que entra Jotam al reinado a sus 25 años y estuvo, ¿verdad?, en el trono durante 16 años en Jerusalén. Y él, ¿verdad?, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre Uzías, pero qué lindo que enfatiza, aunque no entró en el templo. O sea, que está dejando saber, poderoso Dios, que ese pecado pues, no se lo iba a pasar ligero, gloria a Dios, se lo iba a recordar. Así que, ¿verdad? Esto debió haber aprendido, ¿verdad?, del pecado de su padre, que no debía entrar en el templo sin la debida autorización, sin el llamado de Dios y sin el respaldo de Dios para hacerlo. Así que mientras tanto el pueblo se seguía corrompiendo, pero Jotam fortaleció las ciudades y organizó el reino muy sabiamente. Dice la Biblia que se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Mire qué cosa linda. Dice que se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. No dice que se hizo fuerte porque fue a levantar pesas, no dice que se hizo fuerte por ninguna otra cosa, que ciertamente preparar sus caminos delante de Jehová. Así que Jotam fue el único rey de todos los reyes hebreos contra quien Dios no tiene nada malo que registrar, no se dañó al final. Luego de él es que entonces entra Joacás al reinado. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que se puede aprender de los errores de otros. No necesitamos volver a cometer los mismos errores. Yo puedo aprender de los errores de otros. En el caso de Jotam, Jotam aprendió del error de su padre. Por eso es que dice, ¿verdad?, que no entró, que él no quiso entrar en el templo. Gloria a Dios. Así que podemos aprender también que cuando nosotros alineamos nuestros caminos con Dios, experimentamos fortaleza. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, sube al reinado Acaz a los 20 años y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue completamente diferente a su padre. La Biblia lo registra como un rey muy perverso. Miren el contraste de un hombre el cual Dios no tenía nada malo que decir, como lo fue Jotam. Ahora entonces entramos a un Acaz que tenemos tantas cosas malas que decir de él. Aleluya. Que cómo es posible, ¿verdad? Vive Jesús, que veamos esta diferencia tan marcada de un rey bueno a un rey tan perverso. La Biblia lo registra, ¿verdad?, como un rey muy perverso porque promovió la idolatría, que hizo imágenes falsas, sacrificó a sus hijos, ¿verdad?, los pasó por el fuego. Y cerró el templo, levantó altares paganos por todo Jerusalén, y así vemos como Judá cayó en una profunda decadencia espiritual. Vive Jesús. Por lo cual Jehová los entregó en manos del rey de los sirios, del rey de Israel. Fueron derrotados, fueron invadidos, fueron humillados y muchos de ellos murieron y otros fueron llevados cautivos. Y es allá cuando ya están llegando para allá que se levanta un profeta llamado Obed, el cual da una palabra de reprensión de parte de Dios. ¿A quién? A Israel. Vive Jesús. Y le está diciendo: oídme ahora y devolved los cautivos que habéis tomado,
porque Jehová está airado. Vive Dios. O sea que los líderes de Israel respondieron al mensaje y reconocieron su propio pecado. Ellos cuidaron de aquellos cautivos, que eran alrededor de 200,000, y los enviaron de regreso a Judá. Así que vemos que el rey Acaz seguía en decadencia, pero ahora envió a pedir a los reyes de Asiria que lo ayudasen, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco y reinó en su lugar Ezequías. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que las pruebas no siempre producen arrepentimiento. Las pruebas no siempre van a producir un arrepentimiento. Hay gente que se va a endurecer más el corazón. Algunos buscan sí a Dios. Otros, como Acaz, gloria al Señor, son malos, malísimos, gloria a Jesús. Pero ciertamente vemos que en el caso de Acaz, pues su corazón se endureció. Gloria a Dios. Ciertamente. Así que vemos que buscar ayuda y apoyarnos en otras cosas y personas es decirle a Dios, no necesito tu ayuda. Es decirle, Señor, tranquilo que yo puedo solo. Señor, yo lo puedo manejar, yo lo puedo bregar. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor, vive Jesús. Por lo tanto, amados, busquemos la ayuda del Señor. Fíjate que si hay algo que se resalta en estos capítulos que hemos leído, es ciertamente el valor de la obediencia, el mantenernos, ¿verdad?, obedientes. Gloria al Señor. Eso es sumamente importante. Así que mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor, mantengámonos siempre, ¿verdad?, enfocados. Así que, amado, espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga.